Historias reales de personas que convirtieron sus miedos en fortalezas. 1. Nelson Mandela, de la prisión a la presidencia. Nelson Mandela, el icónico líder sudafricano, pasó 27 años en prisión debido a su lucha contra el apartheid, un sistema de segregación racial en Sudáfrica. Durante su encarcelamiento, enfrentó el miedo a perder su libertad y la incertidumbre de si alguna vez sería liberado. Sin embargo, en lugar de permitir que esos miedos lo consumieran, Mandela aprovechó su tiempo en prisión para educarse y fortalecer su resiliencia. Cuando finalmente fue liberado en 1990, en lugar de buscar venganza, abogó por la reconciliación y la unidad en Sudáfrica. Se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994 y trabajó incansablemente para acabar con el apartheid y promover la igualdad y la justicia en su país. Mandela transformó su miedo a la opresión en una fortaleza que inspiró a todo el mundo con su mensaje de paz y reconciliación. 2. J.K. Rowling, de la adversidad a la creatividad. La autora británica J.K. Rowling es conocida por su exitosa serie de libros de Harry Potter. Antes de alcanzar la fama, Rowling atravesó un periodo extremadamente difícil en su vida. Se divorció, quedó sin trabajo y se encontró en una situación económica precaria. Durante ese tiempo, luchó contra la depresión y enfrentó el miedo a no poder mantener a su hija. En lugar de ceder ante el miedo y la adversidad, Rowling canalizó sus emociones y experiencias en la escritura. Durante los momentos más oscuros de su vida, comenzó a escribir la historia de Harry Potter en servilletas de papel en un café. Esta serie se convertiría en un fenómeno literario y cinematográfico, y Rowling se convirtió en una de las autoras más exitosas del mundo. Su historia demuestra cómo transformar el miedo y la adversidad en creatividad y éxito. Estas historias reales son ejemplos poderosos de cómo las personas pueden convertir sus miedos en fortalezas, superar desafíos significativos y lograr un impacto positivo en el mundo. Mostraron resiliencia, determinación y la capacidad de aprender y crecer a partir de sus experiencias. 3. Malala Yousafzai, de la violencia a la defensa de la educación. Malala Yousafzai, una joven pakistaní, experimentó el miedo a una temprana edad cuando el grupo extremista talibán prohibió la educación de las niñas en su región. A pesar de las amenazas y los ataques, Malala defendió con valentía su derecho a la educación y se convirtió en una destacada activista por los derechos de las niñas a nivel mundial. En 2012, Malala sobrevivió a un intento de asesinato por parte de un miembro del Talibán. En lugar de silenciarse, esta experiencia fortaleció su determinación. Malala continuó abogando por la educación de las niñas y se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz en 2014. Su historia es un ejemplo sobresaliente de cómo convertir el miedo a la opresión en una fortaleza para la defensa de los derechos humanos. 4. Elon Musk, de los fracasos a la innovación tecnológica. Elon Musk, el empresario y fundador de empresas como SpaceX y Tesla, ha enfrentado numerosos fracasos a lo largo de su carrera. Incluso cuando SpaceX enfrentaba dificultades financieras y sus cohetes experimentaban fallos espectaculares, Musk continuó persiguiendo su visión de colonizar Marte y revolucionar la industria espacial. Musk también ha luchado con el miedo al cambio climático y la dependencia de los combustibles fósiles. En lugar de rendirse ante esta preocupación, fundó Tesla, una compañía automotriz centrada en vehículos eléctricos y energía sostenible. A pesar de la crítica y la incredulidad inicial, Tesla se ha convertido en un líder de la industria en vehículos eléctricos y tecnología de energía renovable. La historia de Elon Musk demuestra cómo enfrentar el miedo al fracaso y a los desafíos puede llevar a la innovación y al éxito. Estas historias inspiradoras ilustran cómo individuos valientes han convertido sus miedos en fortalezas, inspirando a otros y dejando un impacto duradero en el mundo. Historias de sobrevivientes del Holocausto que convirtieron sus miedos en fortalezas. El Holocausto fue un periodo oscuro de la historia en el que millones de judíos y otras minorías étnicas fueron perseguidos y asesinados por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las horribles experiencias que vivieron, algunos sobrevivientes del Holocausto lograron convertir sus miedos en fortalezas y contribuyeron de manera significativa a la sociedad y la memoria histórica. Aquí tienes 2 ejemplos. 1. Elie Wiesel, de la supervivencia al testimonio. Elie Wiesel fue un escritor, filósofo y sobreviviente del Holocausto que pasó por los campos de concentración de Auschwitz y Buchenwald.
Después de ser liberado en 1945, enfrentó el desafío de recuperarse física y emocionalmente de las atrocidades que presenció y experimentó. En lugar de silenciar sus recuerdos y miedos, decidió dar testimonio de lo que había ocurrido en el Holocausto. Wiesel escribió varios libros, siendo La Noche uno de los más influyentes, en los que relata su experiencia en los campos de concentración. Se convirtió en un defensor de los derechos humanos y un crítico de la indiferencia ante la injusticia en el mundo. En 1986, recibió el Premio Nobel de la Paz por su activismo y su contribución a la concienciación sobre el Holocausto. Elie Wiesel transformó su experiencia traumática en una fortaleza para luchar contra la intolerancia y la injusticia. 2. Gerda Weissmann-Klein, de la pérdida a la educación. Gerda Weissmann-Klein es otra sobreviviente del Holocausto cuya historia es inspiradora. Ella pasó 3 años en campos de trabajo y concentración nazis, donde experimentó la pérdida de su familia y enfrentó la brutalidad de la guerra. Después de la liberación, se mudó a Estados Unidos, donde canalizó su experiencia en la educación y la concienciación. Klein se convirtió en autora y oradora, compartiendo su historia y las lecciones del Holocausto en escuelas, universidades y eventos públicos. Fundó la organización Citizenship Camps, que promueve la educación cívica en los Estados Unidos. Su trabajo ha contribuido a preservar la memoria del Holocausto y a promover la tolerancia y la comprensión intercultural. Estas 2 historias de sobrevivientes del Holocausto muestran cómo personas que enfrentaron terribles miedos y traumas lograron convertir sus experiencias en fortalezas, dedicando sus vidas a la educación, la concienciación y la lucha contra la intolerancia y el odio. Sus esfuerzos han tenido un impacto duradero en la memoria histórica y en la promoción de la paz y los derechos humanos. Historias de cristianos perseguidos que convirtieron sus miedos en fortalezas. La persecución religiosa ha sido una realidad para muchos cristianos en diferentes partes del mundo a lo largo de la historia. Algunos de ellos han convertido sus miedos en fortalezas al mantenerse firmes en su fe y utilizar sus experiencias para inspirar y ayudar a otros. Aquí tienes 2 ejemplos de cristianos perseguidos que convirtieron sus miedos en fortalezas. 1. Richard Wurmbrand, de la prisión a la defensa de la fe. Richard Wurmbrand fue un pastor luterano de origen rumano que sufrió persecución bajo el régimen comunista en Rumanía en la década de 1940. Pasó 14 años en prisión, donde fue sometido a torturas y abusos debido a su fe cristiana. Durante su tiempo en prisión, Wurmbrand se enfrentó al miedo constante a la muerte y al sufrimiento. Después de ser liberado, Wurmbrand y su esposa fundaron la organización Voz de los Mártires, Voice of the Martyrs, dedicada a ayudar a cristianos perseguidos en todo el mundo. Viajó por todo el mundo para contar su historia y concienciar sobre la persecución religiosa. Escribió el libro Torturado por Cristo para relatar sus experiencias en prisión y transmitir un mensaje de resistencia y fe en medio de la adversidad. La vida de Richard Wurmbrand es un testimonio de cómo transformar el sufrimiento y el miedo en una fortaleza para defender la libertad religiosa y la fe cristiana. 2. Corrie ten Boom, de la resistencia a la reconciliación. Corrie ten Boom fue una cristiana holandesa que, junto con su familia, ayudó a ocultar a judíos y otros perseguidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron descubiertos y enviados a campos de concentración. Corrie sobrevivió a su tiempo en Ravensbrück, un campo de concentración de mujeres, donde enfrentó condiciones inhumanas y la muerte de su hermana Betsy. Después de la guerra, Corrie comenzó a compartir su historia de resistencia y perdón. A pesar de la brutalidad que sufrió a manos de los nazis, perdonó a sus captores y trabajó incansablemente por la reconciliación y la paz. Escribió el libro El Refugio Secreto, que narra las experiencias de su familia durante la guerra, y viajó por el mundo compartiendo su mensaje de perdón y amor. Estos 2 ejemplos muestran cómo algunos cristianos perseguidos han convertido sus miedos en fortalezas al resistir la adversidad y al usar sus experiencias para inspirar a otros, defender la fe y promover la tolerancia y el perdón. Sus historias son un testimonio de la fuerza de la fe en situaciones extremas. Historias reales de personas que vieron cosas paranormales que convirtieron sus miedos en fortalezas. Las historias de personas que afirman haber experimentado eventos paranormales y han convertido sus miedos en fortalezas suelen ser subjetivas y pueden variar en su credibilidad. Sin embargo, aquí tienes un ejemplo de una historia en la que alguien afirma haber vivido una experiencia paranormal, en lugar de quedarse paralizado por el miedo, optó por investigar y comprender lo que había experimentado. Ed y Lorraine Warren, investigadores de lo paranormal.
Ed y Lorraine Warren fueron dos investigadores de lo paranormal muy conocidos. A lo largo de su carrera, afirmaron haber investigado y resuelto numerosos casos de actividad paranormal, incluyendo casas embrujadas, posesiones demoníacas y fenómenos inexplicables. Uno de los casos más famosos en los que trabajaron fue el de la casa de Amityville en Nueva York, donde se informó de una serie de fenómenos paranormales perturbadores. Aunque la veracidad de este caso ha sido objeto de controversia, los Warrens afirmaron haber encontrado pruebas de actividad paranormal. En lugar de dejar que el miedo los controlara, los Warrens utilizaron sus experiencias para ayudar a las personas que creían estar experimentando actividad paranormal. Fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica, Society for Psychical Research, de Nueva Inglaterra y dedicaron sus vidas a investigar y documentar casos paranormales. También escribieron numerosos libros sobre sus investigaciones y experiencias. Es importante recordar que las experiencias paranormales son altamente subjetivas y no siempre pueden ser verificadas de manera científica. Las historias de personas que afirman haber vivido eventos paranormales a menudo generan debates y escepticismo. Sin embargo, algunas personas, como los Warrens, han optado por convertir sus experiencias en una carrera dedicada a ayudar a otros y a comprender mejor el mundo de lo paranormal. Historias de casos clínicos que convirtieron sus miedos en fortalezas. Aquí tienes un ejemplo de un caso clínico en el que una persona convirtió sus miedos en fortalezas a través del tratamiento y el apoyo adecuado. Caso clínico: superando el trastorno de ansiedad social. Paciente: Ana. Antecedentes: Ana era una joven de 24 años que había estado lidiando con un trastorno de ansiedad social desde la adolescencia. Tenía un miedo paralizante a hablar en público y a interactuar con personas desconocidas. Esta ansiedad social había afectado significativamente su vida académica, profesional y social. Evitaba situaciones sociales y oportunidades laborales que requerían interacciones públicas y se sentía aislada y deprimida. Tratamiento: Ana decidió buscar ayuda y comenzó una terapia cognitivo-conductual con un terapeuta especializado en trastornos de ansiedad social. El tratamiento incluyó terapia de exposición gradual. Ana fue guiada para enfrentar gradualmente sus miedos sociales. Comenzó por situaciones menos intimidantes, como hacer una llamada telefónica a un amigo, y luego avanzó hacia situaciones más desafiantes, como hablar en público en grupos pequeños. Reestructuración cognitiva: trabajó en identificar y cambiar sus pensamientos negativos y distorsionados sobre sí misma y sobre cómo la gente la percibía. Entrenamiento en habilidades sociales: aprendió estrategias para mejorar sus habilidades de comunicación y manejo del estrés en situaciones sociales. Apoyo emocional: Ana también recibió apoyo emocional y aprendió técnicas de relajación para manejar la ansiedad. Progreso y transformación: a lo largo de varios meses de tratamiento, Ana experimentó mejoras significativas en su ansiedad social. Aunque al principio enfrentó momentos de miedo y duda, se mantuvo enfocada en su objetivo de superar su trastorno. Con el tiempo, pudo dar presentaciones en su trabajo y socializar en grupos sin sentirse abrumada por la ansiedad. Ana descubrió que su experiencia personal la hizo más empática con los demás y decidió estudiar psicología para ayudar a otras personas que enfrentaban desafíos similares. Gradualmente, se convirtió en una defensora de la salud mental y comenzó a dar charlas sobre su propia experiencia con la ansiedad social para inspirar y apoyar a otros. Este caso clínico muestra cómo una persona puede convertir sus miedos en fortalezas a través de la terapia y el esfuerzo personal. Ana transformó su experiencia de ansiedad social en una carrera dedicada a ayudar a otros y en un camino hacia una vida más plena y significativa. Convertir tus miedos en fortalezas es un proceso desafiante pero posible. Aquí tienes algunos pasos que pueden ayudarte a enfrentar y transformar tus miedos en puntos fuertes. Identifica tus miedos. El primer paso es reconocer y comprender tus miedos. Haz una lista de los temores que te afectan, desde los más pequeños hasta los más profundos. Esto te ayudará a visualizar lo que necesitas abordar. Reflexiona sobre su origen. Intenta entender de dónde provienen tus miedos. Pueden estar relacionados con experiencias pasadas, creencias limitantes o inseguridades personales. Reflexionar sobre su origen te permitirá enfrentarlos de manera más efectiva. Acepta tus miedos. La aceptación es crucial para el proceso de transformación. No te culpes por tener miedos, son una parte natural de la experiencia humana. Acepta que tienes miedos y que estás dispuesto a trabajar en ellos. Busca apoyo. Comparte tus miedos con amigos, familiares o un terapeuta. Hablar sobre ellos puede aliviar la carga emocional y proporcionar perspectivas valiosas sobre cómo manejarlos. Establece metas realistas. Define metas pequeñas y alcanzables para enfrentar tus miedos gradualmente. Esto te permitirá desarrollar confianza a medida que logres superar cada obstáculo. Educación y adquisición de habilidades. Aprende más sobre tus miedos y cómo manejarlos.
Puedes buscar libros, cursos en línea o terapia especializada que te ayude a adquirir las habilidades necesarias para superarlos. Practica la autoestima y la autoaceptación, cultiva una actitud de amor propio y compasión hacia ti mismo. La autoestima sólida puede ayudarte a enfrentar los miedos con más confianza. Visualización positiva, imagina situaciones en las que enfrentas tus miedos con éxito. La visualización positiva puede ayudarte a reducir la ansiedad y a prepararte mentalmente para situaciones desafiantes. Aprende tus miedos, en lugar de ver los miedos como debilidades, considéralos como oportunidades de crecimiento. Pueden enseñarte lecciones valiosas sobre ti mismo y tu capacidad para superar obstáculos. Sé perseverante, superar los miedos puede llevar tiempo y esfuerzo. No te desanimes si experimentas retrocesos. La perseverancia es clave para convertir los miedos en fortalezas a lo largo del tiempo. Recuerda que convertir tus miedos en fortalezas es un proceso personal y único. Cada persona enfrenta sus miedos de manera diferente, y el tiempo que lleva puede variar. Lo más importante es que te comprometas a trabajar en ellos de manera constante y que busques el apoyo necesario cuando sea necesario.